Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 25 versículos. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor. Vamos a leer de forma alternada. Nos unimos en el versículo 25. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. En tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar de incienso. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Él irá primero delante del Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y a guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo con señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Juntos, hermanos, esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Vamos a hacer una oración para dar el lugar a nuestro pastor para el mensaje de esta mañana. Padre celestial, que moras en el cielo y en todo lugar, te damos muchas gracias por este momento. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, y ponemos en tus manos a nuestro pastor para que lo uses, Señor, y hables a través de él, que nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón esté atento, Señor, a tu palabra, y que pues lo que escuchemos, Señor, lo podamos atesorar y podamos también pues llevarlo a la práctica. Ponemos este momento en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Preparemos el camino del Señor es el tema del mensaje del día de hoy que quiero compartir con ustedes. Acabamos de leer el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 25. No cierren sus Biblias, ábranlas por favor. Estamos ya en el mes de diciembre.
Hoy es el segundo domingo del mes de diciembre, último mes del año. Nos quedan 3 domingos del año. Sí, ¿verdad? Sí, 3. Y se acaba este año. Tenemos que ir mirando y tenemos que continuar pensando en qué vamos a hacer el siguiente año. ¿Qué hicimos ahora? Les decía la semana pasada. Y si nosotros escribimos nuestros propósitos de año nuevo y evaluamos cada cierto tiempo, cada 3 meses, cómo voy avanzando, estoy haciendo algo o nada más quedó escrito. Es bueno escribir, yo siempre lo he dicho, es bueno escribirlo. Si yo no lo escribo y únicamente está en mi mente, mi propósito de año nuevo es esto. Creo que va a pasar el tiempo y nunca me voy a dar cuenta si estoy haciendo algo para cumplir ese propósito que me planteé. Entonces, si nosotros tenemos algo por escrito, podemos poner nuestras metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, esto escrito nos va a ayudar a mirar si vamos avanzando o no vamos avanzando, qué hemos hecho. Entonces, a partir de ahora, hermanos, yo quiero que nosotros nos enfoquemos en el propósito que nosotros tenemos al estar aquí en este lugar. Tenemos una misión, la misión que Dios ha dado a la iglesia. No es algo que nosotros tenemos que diseñar, inventar. Sí, es cierto, nosotros como iglesia hicimos un lema, una frase ahí que engloba la misión de la iglesia. Sin embargo, Dios ya ha dado una misión en general para toda la iglesia, para la iglesia universal, y es predicar el evangelio. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que están aquí el día de hoy, predicaron la palabra por lo menos a una persona este año? Sería bueno que todos, tal vez no que me contesten ahorita, ¿verdad? O a ver, dame su nombre, a ver quién, vamos a preguntarle si le predicaste o no. Pero sería bueno que ninguno de los que estamos aquí se quedara callado y dijera, pues sí es cierto, yo sí prediqué, no a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Tenemos que darle continuidad a la misión. La iglesia no descansa. Algunos ya estamos pensando, ¿verdad?, en vacaciones, en que nos vamos a ir algunos días a cierto lugar. Es bueno, nuestro cuerpo lo necesita, todos lo necesitamos. Sin embargo, la iglesia no entra en un receso así como que se termina el ciclo escolar en la escuela, ¿verdad? Hay un calendario escolar y hay receso escolar del 17 de diciembre hasta el 8 de enero y así sucesivamente, ¿verdad? De que no, en la iglesia no hacemos esto. La iglesia tiene que continuar y precisamente la fuerza que nosotros imprimamos a esta iglesia es lo que va a hacer que la iglesia siga caminando. Entonces todos somos responsables de darle continuidad al trabajo que se nos ha encomendado. Preparemos el camino del Señor. El Señor Jesús ya vino y esto hace alusión a cómo Dios desde un principio comenzó a preparar todo para la llegada del Señor Jesús, para el nacimiento del Señor Jesús. El Señor Jesús sigue naciendo en el corazón de cada persona que le conoce, que le acepta y decide rendirse a su voluntad. Pero para que el Señor Jesús nazca en otros corazones, tú y yo tenemos un mensaje que proclamar, así como lo hizo Juan el Bautista. Así de que el día de hoy a nosotros nos corresponde preparar ese camino para que el Señor Jesús nazca una vez más, no ahora en el pesebre, allá donde nació hace más de 2000 años, sino que nazca en el corazón de cada persona que aún no le conoce, en el corazón de tus familiares que aún no conocen a Dios, en el corazón de los vecinos, en el corazón de los compañeros de trabajo a los que tú y yo tenemos que platicarles el mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo esperaría que todos, ¿verdad?, estuviéramos convencidos. Y la idea es de que reflexionemos y analicemos en lo que ya hicimos o en lo que no hicimos. Ok, el Evangelio según San Lucas, hermanos, uno de los evangelios sinópticos,
narra la historia del nacimiento de Jesús, pero a diferencia de los otros evangelios, el evangelio según San Lucas nos da más información. El evangelio según San Mateo, por ejemplo, inicia con la genealogía de Jesucristo, nos empieza a narrar desde dónde viene los antepasados del Señor Jesús, de qué linaje viene. Y el evangelio según San Marcos inicia con el ministerio de Juan el Bautista y nos dice que en aquellos tiempos hubo un varón que empezó a proclamar el mensaje de salvación. El evangelio según San Juan, de la misma manera, nos cuenta acerca del ministerio de Juan el Bautista. Sin embargo, este evangelio de Lucas, hermanos, va un poquito más atrás. Nos da más información que no tenemos en los otros evangelios. El evangelio según San Lucas, de hecho, es el evangelio y uno de los libros más largos del Nuevo Testamento. Algunos podrían decir, pero es que no tiene tantos capítulos, ¿verdad? Como es más, Hechos tiene más capítulos. Lo cierto es de que los capítulos del evangelio según San Lucas son más extensos. Aquí llegamos a capítulos que tienen hasta 65 versículos, algo así. Entonces, el evangelio según San Lucas nos da un poquito más de información. ¿Y por qué debemos creer en lo que dice la Biblia? ¿Por qué usted ha decidido poner su confianza en este libro que algunas personas allá afuera, por ignorancia, seguramente dicen: ay, es que es un libro pasado de moda, ay, es que es un libro que pues ya no tiene vigencia? ¿Cómo es posible que alguien en pleno siglo XXI pueda creer en ese tipo de cosas? Sinceramente, esas personas ignoran que la evidencia puesta en la palabra de Dios tiene respaldo en la historia, en toda la historia. Entonces, no podemos hablar de lo que dice la Biblia como algo ficticio, algo que a alguien se le ocurrió. Las grandes obras de la antigüedad, hermanos, tienen algo en común. Ya sea que leamos los libros apócrifos, por ejemplo, Segunda de Macabeos es un libro que tiene mucho valor dentro de la historia, o leamos al historiador Josefo, o leamos a Lucio, un historiador griego, vamos a encontrar que cada uno de estos escritores se han esmerado en darnos en su introducción algo muy importante que nos ayude a nosotros a entender la obra completa, de qué se trata. Y es lo que hace Lucas en sus versículos del 1 al 4. Lucas no es la excepción, ¿verdad? Y comienza escribiendo: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Los evangelios que nosotros tenemos en la Biblia, hermanos, no son los únicos escritos de la antigüedad que se circulaban en ese tiempo. Habían muchos escritos más. La compilación de los libros que tenemos en la Biblia se les conoce como libros canónicos, ¿verdad? Entraron dentro de un canon donde se hizo una revisión exhaustiva de qué libros eran inspirados y qué libros pues no se consideraban inspirados. Entonces, por eso les digo, había mucha mayor circulación de otros libros, y por eso el evangelista aquí, Lucas, dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Está afirmando que lo que se ha escrito ya ha tenido cumplimiento, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Habían personas que contaban lo que había sucedido, y a esto se le conoce como la enseñanza oral, ¿sí? La enseñanza que era transmitida de boca en boca, de los padres a los hijos, de los familiares a otras personas cercanas. Y entonces las personas que habían tenido conocimiento o que anduvieron de cerca con el Señor Jesús, entonces ahora narraban todo esto que había acontecido. Seguramente para cuando Lucas está escribiendo, todavía había personas que habían conocido al Señor Jesús, que pudieron convivir con Él, que pudieron tocarlo, que pudieron platicar con Él, que conocieron a María, que conocieron a José, que conocieron a Zacarías, a Elizabeth. Entonces, esto es lo que está afirmando aquí Lucas. Continúa diciendo: por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero,
desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Parece ser que a Teófilo alguien ya le había compartido el mensaje de salvación, pero probablemente Teófilo estaba dudando y como que no estaba seguro. Pero como Lucas era alguien de su absoluta confianza, entonces Lucas le dice: ¿sabes qué, Teófilo? Mira, yo ya investigué de una forma exhaustiva, así de que te voy a presentar esta obra. Te lo he escrito de la manera más ordenada posible, de tal manera que tú encuentres un respaldo y puedas creer en lo que ya te han enseñado. Es como si a nosotros alguien que no conocemos nos cuenta algo o nos enseña algo, pero a veces dudamos, ¿verdad? ¿Será cierto que esta persona dice la verdad? Pero ¿qué tal si alguien de tu absoluta confianza te dice: fíjate que yo ya investigué y lo que te está diciendo esta persona es real, sí es cierto? ¿A quién le vamos a hacer más caso? ¿A alguien que no conocemos o a alguien que sí conocemos? Al que sí conocemos, ¿verdad? Porque podríamos decir: no, pues él sí investiga, él sí es una persona estudiosa, él sí es alguien que dice la verdad y que no se deja llevar por comentarios absurdos, ¿verdad? De pronto en las redes sociales el día de hoy corren mucho lo que se llaman las cadenas, y de pronto encontramos información que nos envían, ya sea a través del WhatsApp, del Facebook, pero la mayoría de estas cadenas se le conoce como fake news, que son noticias falsas. Entonces no son comprobables. Entonces probablemente eso era lo que lo ponía a dudar a Teófilo, y Lucas le dice: no, yo ya investigué. Tú y yo, cuando compartamos algo, hermanos, es porque ya investigamos. No nada más, wow, suena interesante, compartir. Porque a veces nos preguntan, ¿verdad? ¿Y cuál es la fuente? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién sabe? Como muchos decían, ¿verdad? Es que la NBI es una traducción que tiene esto, y empezaban a hablar muy mal. En un momento me puse a investigar y dije yo: a ver, ¿quiénes son esas personas que empiezan a hablar mal en contra de la Nueva Versión Internacional? Bueno, este es un paréntesis que no tiene nada que ver con el mensaje, ¿verdad? Pero sí con lo que estoy diciendo. Entonces me di cuenta de que todas esas cadenas que aparecen, hasta videos en YouTube hay, que dicen: es que la Nueva Versión Internacional, así, y empiezan a decir cosas en contra de esta traducción de la Biblia. Me doy cuenta de que no tienen autor, ningún nombre los respalda. Entonces es como si en este momento a mí se me ocurre hablar mal de alguien y empiezo a grabar algo y nunca digo quién soy. Entonces no me consta, o porque no puedo respaldar lo que estoy diciendo. Entonces me escondo en el anonimato, ¿verdad? Y es lo que sucede con este tipo de cosas que yo veía, y ya fue que le digo: a ver, hermanos, no estén creyendo este tipo de cosas que no tienen respaldo. ¿Quién las dijo? ¿Quién escribió esto? Nadie sabe. Entonces, cuando encontremos este tipo de noticias, hermanos, no las difundamos. Primero investiguemos si en realidad es cierto, si es una fuente confiable o quién lo escribió, ¿verdad? A veces compartimos cadenas de niños que están sufriendo y alguien te dice: pero es que esa cadena ya tiene más de 3 años y el niño sigue sufriendo, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. Cierro el paréntesis y continúo con lo que estaba diciendo. Entonces aquí Lucas nos está diciendo 4 cosas sobre su trabajo. ¿De qué se trata? En primer lugar, dice que ha investigado la historia. Lucas no escribió nada más por comentarios, por rumores que escuchó, porque alguien le dijo. Ha investigado la historia. Es decir, se dedicó su tiempo para estar de cerca en toda esta historia. Ha considerado larga y cuidadosamente lo que se dispone a decirnos. No era un charlatán, no era alguien que nada más se le ocurrió. En segundo lugar, se remontó hasta el principio de lo que estaba sucediendo. Esta es la razón por la cual Lucas, la historia que nos narra Lucas, inicia con Juan el Bautista, el precursor que señala a Jesús. Juan el Bautista es un personaje muy importante, con mucho valor dentro de la historia de la llegada del Señor Jesús. En tercer lugar, Lucas fue especialmente concienzudo, estudiando con detenimiento todo esto,
Y esta es sin duda entonces la razón por la que en su relato hay tanto material nuevo. Más o menos un 30% de la información que encontramos en este Evangelio de Lucas no aparece en ningún otro evangelio. Incluso algunas parábolas de Jesús que vienen aquí en el Evangelio según San Lucas no aparecen en los otros evangelios. Y en el cuarto lugar, Lucas trabajó con esmero, esforzándose al máximo en desarrollar un relato ordenado que expresara con claridad los acontecimientos narrados. Toda esta información se la dirige a Teófilo. Tiene un destinatario. Probablemente Teófilo era un nuevo creyente, les había dicho, ¿verdad? Que se había visto inmerso en este tipo de enseñanza. Y con toda esta información Lucas le dice: ¿sabes qué, Teófilo? Yo lo hice para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Este Evangelio según San Lucas es historia narrativa, es una historia muy interesante. Y aunque el autor Lucas está escogiendo, resume y dispone de la manera de presentar los acontecimientos, el relato pretende ser una crónica de lo que sucedió. Entonces, con toda esta información que el evangelista nos está dando, yo quiero invitarlos, hermanos, a que nosotros también tengamos el hábito de hacer lo mismo cada vez que compartamos algo, que investiguemos, que estemos seguros de lo que estamos diciendo. Entonces, de esta manera nos vamos a evitar tantos problemas, ¿verdad? De que yo escuché, de que es que alguien me dijo. Entonces, antes de decir algo, estemos seguros de lo que estamos diciendo. Ok, el Evangelio según San Lucas, entonces, hermanos, nos narra esta historia del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y yo quiero compartir con ustedes, hermanos, esta mañana 3 principios, 3 sugerencias que podemos hacer, que debemos llevar a cabo para que tú y yo nos incluyamos y nos acerquemos y también estemos dentro de los planes de Dios. Que trabajemos en conjunto con lo que Dios ya está haciendo. Dios siempre sigue obrando, ¿sí? A diferencia de nosotros, Dios no descansa, ¿verdad? El salmista dice: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así de que confiemos plenamente en Dios, hermanos, de que sus ojos, su mano de poder, nunca se apartarán de nosotros cuando nosotros también seamos fieles con Él. Acompáñame a orar, oremos y pidámosle a Dios que Él hable a nuestras vidas el día de hoy y que tú y yo seamos obedientes a esa palabra que Dios nos ha dado. Bendito Dios, gracias por hablarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por hablar a nuestras vidas una vez más. Agradecemos tu presencia, pedimos una vez más tu dirección y queremos suplicarte, bendito Dios, que nos ayudes. Ayúdanos, Padre Santo, a entender tu palabra, pero sobre todo a obedecerla. Aquí estamos, somos tu pueblo, somos tus hijos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, el tema de hoy: preparemos el camino del Señor. ¿De qué manera? ¿De qué manera lo vamos a hacer nosotros, hermanos? Recordemos esto que escuché en algún momento y que yo quiero que se nos quede grabado a todos y cada uno de nosotros. Dios siempre está obrando. Y qué maravillosa experiencia o qué privilegio tan grande es que Dios nos incluya en sus planes. Estaba yo viendo las publicaciones de alguien que yo conozco y continuamente está compartiendo fotos, publicaciones de sus amigos que han sido llamados para trabajar en el gabinete del nuevo gobernador. Y digo yo, pues se siente orgulloso, ¿no? de que sus amigos, incluso él mismo creo, ¿no? Han sido llamados para trabajar en este gabinete del gobernador, alguien terrenal. Pero yo me pongo a pensar, hermanos, nosotros no deberíamos sentirnos orgullosos, también privilegiados, de que el Dios creador del universo
nos haya llamado para ser parte de su gabinete, para ser parte de ese pueblo, para ser parte de sus servidores que lo van a ayudar en este trabajo que Él tiene ya dispuesto para toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, definitivamente, si tú todavía no estás convencido, déjame decirte que es una gran verdad esto que nosotros estamos experimentando. ¿Cómo lo quieres hacer tú? Recuerda que Dios puede trabajar con nosotros y para eso nos ha llamado, porque quiere trabajar con nosotros, pero también puede trabajar sin nosotros. Si nosotros no queremos hacer eso que Dios nos ha llamado a hacer, Dios sigue trabajando sin nosotros. Y lo otro es de que también Dios puede trabajar a pesar de nosotros. Cuando nosotros de pronto pues ponemos algún obstáculo, pretextos, trabas, o probablemente hasta pues en vez de ayudar en el trabajo estamos obstaculizándolo. Entonces, ¿de qué lado queremos estar? ¿Trabajando con Dios, sin Dios? ¿O que Dios trabaje a pesar de nosotros? Esto queda a la consideración de cada uno. Ok, ¿cómo lo quieres hacer tú? Quiero compartir contigo 3 recomendaciones de cómo podemos vivir preparando el camino del Señor. Ok, cumple tus tareas con responsabilidad. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 5. No se me distraigan y no se me duerman, por favor. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Cumple tus tareas con responsabilidad. Zacarías, hermanos, tenía una función que hacer, una función que realizar. Aquí Lucas una vez más nos está dando fuentes de cómo nosotros podemos corroborar de qué tiempo está hablando, qué estaba sucediendo en ese momento, quién gobernaba. Entonces no es algo que se haya inventado como ciertos libros religiosos de otras sectas, ¿verdad? Que empiezan a hablar de lugares que nunca existieron, que solo están en la mente de ellos, ¿verdad? Es como si nosotros dijéramos, yo quiero ir a Wakanda. ¿Y dónde queda Wakanda? Pues no existe, ¿verdad? Es un lugar ficticio. Entonces, así ciertos libros religiosos también de otras sectas, así ponen lugares que no existen. En cambio, todo lo que la Biblia dice, hermanos, tiene sustento, se puede comprobar dónde está ese lugar actualmente, quiénes estuvieron cuando sucedieron estos eventos. Entonces, ¿qué es lo que se te ha encargado a ti? Aquí el Evangelio según San Lucas dice de que Zacarías era del linaje de los sacerdotes y que estaba cumpliendo su tarea. Yo creo que al pie de la letra. Entonces así estaba Zacarías trabajando. ¿Qué es lo que a ti te han encargado? ¿Saben? ¿Qué es lo que a ti te han encargado? Estamos hablando ahorita en términos de iglesia, en términos religiosos, tal vez si queremos verlo de esta manera. De esta forma lo estamos hablando. Y bueno, entonces, de esta manera, nosotros debemos estar seguros de que Dios ya nos ha dejado un trabajo, algo por realizar, algo por hacer.
de esta manera podemos verlo. Está en la oficina. Entonces, ¿qué es lo que nos ha encargado Dios? Lucas comienza su relato situándolo en un determinado escenario histórico, el reinado de Herodes. Y esto sucedió en los años 37 al año 4 antes de Cristo. Y Herodes había llevado a cabo una labor de construcción muy grande en el territorio nacional. Esto había sido por encargo del emperador de ese tiempo, que se llamó Marco Antonio. Le había encargado la reconstrucción del templo de Jerusalén. Herodes era idumeo, no era del pueblo de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, los judíos no lo querían, y entonces Herodes, para congraciarse, para ganarse el aprecio de los judíos, entonces buscaba de qué manera beneficiarlos en apariencia, ¿verdad? Pero lo único que Herodes buscaba en ese tiempo era su gloria, era que fuera reconocido. Y es por eso que cuando viene y él sabe que van a ser un nuevo rey, Herodes se pone celoso, piensa que su reinado va a estar en peligro, que a él ya no lo van a querer. Entonces Herodes comienza a tramar una serie de acontecimientos. Pero bueno, todo esto va mucho después y lo vamos a ir viendo poco a poco conforme pasen los domingos. Bueno, regresó a Judea como mandatario en el año 37, cuando el ángel se le aparece a Zacarías. Estamos hablando de que aproximadamente ya le quedaban pocos años de reinado a Herodes en ese lugar. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista está revelando, hermanos, que Dios tiene un plan para dirigir los asuntos de la humanidad y restaurar su relación con ella. En su bondad, Dios ha escogido un momento muy importante en el ministerio de Zacarías para llevar a cabo su intervención. Imagínense, Dios ya tiene el plan y de pronto quiere actuar y quiere usar a Zacarías. Pero ¿qué pasaría si Zacarías hubiera dicho: ay, como que hoy no tengo ganas de ir a cumplir mis funciones, como que lo dejamos para mañana, como que pues no es tan importante? Dios siempre va a usar y va a buscar a las personas que estén ocupadas. Preguntémonos de pronto por qué entonces nosotros no podemos hacer algo, por qué nosotros no podemos trabajar en cierta área o hacer ciertos trabajos. Dios no está buscando personas sin qué hacer. Mira, este no está haciendo nada, como que que no tiene trabajo, vamos a ponerle a hacer algo. No, Dios siempre está usando a personas que ya están ocupadas. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? Espero que sí, ¿verdad? En su bondad, Dios ha escogido este momento y el escenario para que suceda esto que nos está relatando el evangelista. Está sucediendo en el templo. Se realizaba la oración diaria. Diariamente habían 2 momentos de oración en ese lugar, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Aquí el evangelista únicamente nos está diciendo que era el tiempo de la oración, no nos está especificando de si fue en la mañana o fue por la tarde, ¿verdad? El momento del holocausto continuo, cuando el ángel se le aparece a Zacarías y cuando Zacarías está colocando el incienso en el altar. En este momento Dios comienza a obrar para llevar a cabo, para poner en marcha su plan para redimir a la humanidad. Imagínense, hermanos, todo lo que Dios ya tiene planeado se tiene que cumplir, se tiene que llevar a cabo. Cuán apropiado, ¿verdad? Escoge Dios este momento donde todo el pueblo está orando. ¿Sí pusieron atención donde dice que todo el pueblo estaba esperando, orando? Zacarías estaba adentro del templo, pero el pueblo estaba orando, estaba reconociendo su necesidad de purificación del pecado. Recordemos que el pueblo de Israel, hermanos, durante muchos años estuvo clamando que viniera el libertador, que viniera el Salvador, que los iba a ayudar, porque ellos estaban viviendo momentos de opresión, estaban sufriendo la esclavitud, la imposición de los impuestos que le ponían cada imperio que llegaba y conquistaba y que en ese momento gobernaba, y un tiempo en el que el pueblo estaba reconociendo su necesidad. Dios
pone en marcha su plan y continúa obrando a favor de la humanidad. Inicialmente el encuentro dice que produjo terror en Zacarías. Si bien esto no es algo infrecuente cuando uno siente que Dios o un agente suyo está presente, ¿verdad? Yo no sé qué pasaría con nosotros si en algún momento se nos aparece. Yo ahí puse una figurita de un ángel, así como nos lo han hecho creer, ¿verdad? Así con alitas, así muy bonito. Pero en realidad no sabemos cómo es un ángel. O sea, sí, la Biblia dice que tienen alas, ¿verdad? Pero de qué forma o cómo se ven, nadie nadie puede decir es que es así, así, y que lo narre, ¿verdad? Las personas que dibujan estas imágenes, pues es como se lo imaginan. Pero en realidad no sabemos exactamente por qué causó tanto temor en Zacarías. No sé qué hubiera pasado con nosotros. El nombre Gabriel significa probablemente poder de Dios, Dios es mi héroe, y aunque Lucas no nos da el significado de este nombre, ¿verdad? Solo nos está narrando qué estaba pasando cuando llega el ángel Gabriel. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿tú hoy qué estás haciendo? ¿O qué deberías estar haciendo en la obra de Dios? ¿Será que mi única función es congregarme? ¿Será que mi única tarea es únicamente asistir? Bueno, ¿qué debes estar haciendo en la obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios ya te ha encargado, te ha encomendado? ¿Estás cumpliendo con esa tarea? ¿Cuántos dicen amén? Yo lo sé, ¿verdad? Y podríamos estar aquí, hermanos, pasando tiempo, otro año más. Hermanos, es momento de que verdaderamente nos reactivemos y analicemos, hermanos. Ya no pongamos como pretexto la pandemia, ¿verdad? Gracias a Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos ha permitido llegar hasta este momento. Y entonces tenemos que activarnos, hermanos, tenemos que ponernos las pilas como iglesia y seguir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Recuerda, cumple tu tarea con responsabilidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No va a ser así que en un abrir y cerrar de ojos, de pronto sin que te des cuenta, vas a comenzar a hablar y con denuedo y así como todo un orador experimentado. No, tenemos que comenzar y decidirnos a hacer lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos. Cumple tu tarea con responsabilidad. Preparemos el camino del Señor también, hermanos. En segundo lugar, escucha la voz de Dios con atención. Estos relatos que nosotros estamos viendo, hermanos, describen a personas reales e históricas, pero representan también a cierta clase de personas que se encuentran en una serie de situaciones. Y cuando la Biblia nos permite que podamos tener este tipo de historias, es para que tú y yo el día de hoy reflexionemos y analicemos de qué forma respondieron estas personas, de qué manera actuaron, cómo le hicieron. Dice el versículo 13: el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Ya todo está detallado, definido. El plan de Dios no es que se le pase algo por alto o que se le olvidó, se le pasó. Ya todo está diseñado a la perfección. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Zacarías en este momento, hermanos, está escuchando y poniendo atención a todo lo que el mensajero de Dios le está diciendo. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy también están poniendo atención a todo lo que Dios ya te está diciendo, te está hablando? Recordemos que Dios el día de hoy
ya no está hablando, no se nos va a aparecer un ángel a nosotros el día de hoy. Bueno, Dios puede hacerlo, claro que sí, ¿verdad? Pero Dios ya no está utilizando esta forma de comunicarse a sus siervos, a sus hijos. Tenemos la palabra escrita. Entonces, para que Dios nos hable, hermanos, nosotros tenemos que ponernos diligentes, estudiar la palabra, reflexionar en ella, estar en oración, porque Dios habla también a través de la oración. También Dios habla a través de las circunstancias. Dios puede hablarte a través de un sermón como el día de hoy. Dios puede hablarte de muchas maneras, pero tú tienes que estar dispuesto a escuchar su voz. Tienes que estar pendiente de querer escuchar la voz de Dios. Aquí Zacarías comienza a escuchar el mensaje de Dios y está poniendo atención a todo lo que el mensajero le está diciendo. Entonces, de este modo, Dios sigue hablando. Escucha la voz de Dios con atención. Nos vemos a nosotros mismos en Zacarías y en Elizabeth, probablemente. De este modo, la Escritura nos instruye al permitir que tengamos este tipo de historias, sus respuestas sabias, erróneas, equivocaciones, aciertos. Lo que encontramos en los personajes de la Biblia, hermanos, nos brindan lecciones. Son lecciones que bien nosotros podemos aprender de ellas o ignorarlas y tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? Este piadoso matrimonio, un ejemplo a seguir, yo creo, ¿verdad? De pronto a mí me da mucho gusto ver a hermanos o matrimonios, parejas, ancianos que dicen: wow, gracias a Dios por la vida de estas personas, ¿verdad? Que durante, pues no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Mi hermano Guillermo y mi hermana Julianita, cuando los veo llegar juntos, digo: gracias a Dios por sus vidas, y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando podemos ver que son personas que se han esforzado, que han estado pendientes, que han decidido obedecer a Dios, entregar su vida a Dios. Creo que Zacarías y Elizabeth, según nos narra la Biblia, eran un ejemplo a seguir. Dice que eran piadosos delante de Dios. ¿Y sabes cuál era el problema que ellos tenían? No tenían un hijo. Elizabeth era estéril. Y en ese tiempo, hermanos, ser estéril era ser señalada, era ser burlada, era la burla. ¿Cómo es posible que alguien sea estéril? Y la gente que es tremenda, ¿cómo se dice? Sí, lastiman mucho, no les importa, ¿verdad? Y se burlaban de Elizabeth porque era estéril, era una vergüenza ser estéril. Entonces aquí se derrumba esa teoría que algunas personas tienen en algún momento, y allá por donde yo conocí el evangelio se tenía esa idea, ¿verdad? Que cuando alguien tiene enfermedad, que cuando alguien la está pasando mal, dicen: seguramente pecó, seguramente estás viviendo en pecado y por eso te está yendo mal, seguramente. Hermanos, tengamos cuidado cuando de pronto nos atrevamos a señalar a alguien. Nosotros no sabemos las circunstancias que están viviendo las personas. Solo Dios conoce los corazones. Nadie puede afirmar: a ver, es que mira, estás mal. Los amigos de Job se atrevieron a decirle eso también a Job, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia respecto a Job? Que no había en toda esa tierra alguien tan justo e intachable como Job. Lo mismo está pasando con Elizabeth y Zacarías. Ellos, a pesar que eran rectos, honestos, honrados delante de Dios, no tenían un hijo, no habían sido bendecidos por Dios con un hijo. Entonces, aquí es donde comienza el pequeño problema de Zacarías, ¿verdad? Ellos no habían sido bendecidos, probablemente hubiera podido haber frustración, tal vez desánimo, amargura. ¿Recuerdan que hace algunos meses vimos la vida de Samuel, el nacimiento de Samuel? Como su madre Ana dice de que se estaba amargando porque no había podido tener un hijo también, un hijo que tanto deseaba. Las circunstancias de la vida, hermanos, todo lo que nos sucede nos puede servir para acercarnos más a Dios o para tirarnos a la amargura.
o para vivir lamentándonos todo el tiempo, o incluso renegar de Dios. Hay personas que se atreven a renegar de Dios. Pero si yo todo el tiempo he sido bueno, si yo no le hago mal a nadie, ¿y por qué? Ya no me voy a congregar, mejor ya ni voy a la iglesia, ¿de qué sirve? Mejor ya no hago esto, mejor, mira, aquel que se porta mal le va mejor que a mí. Espérate, ¿tú crees que a Dios se le está pasando esto? ¿Tú crees que es algo que se le salió de las manos a Dios? No, a Dios no se le escapa nada de la mano. Entonces, este tipo de situaciones difíciles como la que estaba viviendo Zacarías y Elizabeth pudo haber llegado o causado una profunda frustración, ¿verdad? Por no haber conseguido tener el niño que tanto anhelaban. Elizabeth llega a decir que esto es una vergüenza en el versículo 25. El carácter personal de la historia, hermanos, está claramente definido por la descripción personal al comienzo de este pasaje. Dice que ambos eran rectos e intachables y su situación no era fruto de ningún pecado, definitivamente, cometido por alguno de ellos o por ambos, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones las personas rectas y piadosas tienen decepciones en la vida. Los dos habían orado sobre su situación. Y esto parece ser una respuesta a su oración, lo que sucede en el versículo 13. No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Ellos eran ya de edad avanzada. Nos ponemos a pensar, hermanos, ¿cuántos años creen que habían pasado aproximadamente? Si ellos ya eran de edad avanzada. ¿A qué edad se casa uno más o menos? Bueno, en el caso de los judíos todavía se casaban más jóvenes que nosotros. Entonces, no sé, por lo menos yo creo que ya habían pasado unos 40 años, más o menos me imagino yo, porque dice la Biblia que ya eran de edad avanzada. Pero el ángel le dice a Zacarías, tu oración ha sido contestada. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos cansado o nos hemos desanimado y ya no queremos seguir orando por algo que le estamos pidiendo a Dios? También en el mismo evangelio según San Lucas podemos encontrar la historia de la viuda y el juez injusto, ¿se acuerdan? Que dijo Jesús, ¿cuánto más hará Dios justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Si este juez injusto le hizo justicia a la viuda porque insistentemente, diariamente iba delante de Él pidiendo que le hiciera justicia, hermanos, entonces esto es una invitación a no desanimarnos y permanecer en la oración. ¿Cuándo? Cada que haya velada de oración. Todos los días. Diariamente tenemos que orar y buscar a Dios en oración y pedirle eso que tanto deseamos, eso que tanto anhelamos. Este niño prometido es la respuesta de las oraciones a un tiempo. ¿En qué tiempo? No en el momento en que Zacarías y Elizabeth lo querían, porque yo me imagino que Zacarías y Elizabeth no dijeron, a ver Dios, concédenos a un hijo cuando ya tengamos edad avanzada. Yo creo que ellos lo querían pues ver en su juventud, en su adultez madura, y sin embargo no les concedió. Dios supo en qué momento. Dios obra de un modo personal y colectivo, pero en su tiempo. Zacarías y Elizabeth, hermanos, representan dos clases distintas de personas justas. Zacarías plantea dudas sobre el mensaje del ángel, puesto que los posibles padres están ahora más allá de la edad normal de tener hijos, y el día de hoy también podríamos decir, ¿verdad?, a una edad avanzada ya es imposible. Ya la ciencia nos ha dicho, ¿verdad?, que llega a una edad en que ya la mujer ya no es fértil y que también el varón, y entonces científicamente esto ya no es posible. Sin embargo, recordemos que para Dios todo es posible. Entonces, las personas buenas de pronto también pueden llegar a tener dudas sobre las promesas de Dios. Lo que pasó con Zacarías. Zacarías confiaba plenamente en Dios y sin embargo dudó. ¿Y qué fue lo que le pasó por haber dudado? Quedó mudo.
Dios no estaba obligado a darle esta respuesta a Zacarías, ¿verdad? Sin embargo, Dios a través del ángel Gabriel le dice: vas a quedar mudo por cuanto no creíste. No obstante, Elizabeth no reacciona como una víctima amargada, ¿verdad?, por la falta de un hijo y reclamándole a Dios: ¿por qué no me has dado un hijo? Dice la Biblia que ella, al igual que su esposo, servían en el templo. El día de hoy, de pronto, no sé cómo decirlo, ¿verdad? He tenido o he escuchado a personas que no, pues para qué, ¿verdad? Mejor ya no voy, mejor ya no hago esto, mejor. Personas que se desaniman porque creen que Dios ha sido injusto con ellos o con ellas, porque Dios no les concedió eso que tanto ellos querían. ¿No le podemos exigir a Dios? Qué terrible es escuchar a ese tipo de personas en otros lugares que dicen: decreta, declara, como que si Dios estuviera obligado a cumplir nuestros deseos. Y no es así. Nosotros somos los que tenemos que someternos a Dios, y no Dios se somete a nuestra voluntad. Relatar la historia de la salvación tal como tuvo lugar en el pasado equivale a referir la base de lo que Dios hace hoy con la humanidad. Asimismo, el Salvador, Dios, no vino sencillamente para llevarnos a una buena relación con Dios e impartirnos perdón. Llamó a las gentes a prepararse para recibir su venida. El arrepentimiento, el cambio de un corazón para que se abra a Jesús, es la puerta a través de la que se ofrece la gracia y se siembra la fe. ¿Qué está diciendo Dios a tu vida en este tiempo? ¿Está hablando Dios a tu vida? Pues a mí me gustaría escuchar que todos y cada uno de nosotros pudiera decir: sí, yo estoy escuchando que Dios quiere que yo haga esto. Presta atención a lo que Dios dice. Escucha con atención el mensaje para tu vida. Preparemos el camino del Señor. En tercer lugar, observa las obras de Dios. Una de las claves de las narraciones es entender que los personajes del relato representan cierto tipo de personas. En Zacarías y en Elizabeth, como les decía hace un momento, no únicamente vemos personajes históricos, sino personalidades representativas, y podemos identificarnos tú y yo con sus actitudes. Versículos 21 al 25 dice la palabra: mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podían comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía: ella es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Podemos compadecernos de Elizabeth en su dolorosa situación de infertilidad, ¿verdad? Pero esta mujer es un ejemplo en su manera de responder. A pesar de que pudo haber quedado amargada, ¿verdad?, Elizabeth decide servir fielmente a Dios. ¿Cuántos de ustedes han tomado esta misma decisión? A pesar de que Dios no contesta conforme a lo que tú estás pidiendo, dices: de todas formas yo voy a seguir sirviendo a Dios. Y es que no nos queda de otra, hermanos. A veces le decimos a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Pues allá tú sí te enojas, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? ¿Tienes doble trabajo? Eso nos pasaría exactamente cuando nosotros renegamos de Dios. Ay, me está yendo mal en la vida. Ay, estoy pasando por esta situación. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué hago esto? Es cuando más tenemos que buscar a Dios, porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Allá tú y tu berrinche, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo Dios. Y nosotros sin Dios no somos nada. Así de que tú decides de qué manera. Observa las obras de Dios, ¿verdad? Es posible que nuestro dolor el día de hoy no lo produzca la ausencia de un hijo. Sin embargo, hay miles de cosas que pueden causar frustración en nuestras vidas.
Hay algo en lo que ni Zacarías ni Elizabeth sucumbieron, fue la amargura. Aunque Elizabeth sí sentía vergüenza, claro, pues si la señalaban, se burlaban de ella, ¿verdad? ¿Cómo no sentir vergüenza? Puede que esta sea una de las razones por las que Dios los ha llamado rectos e intachables. Sin embargo, las buenas personas deben aprender a depender aún más de Dios. No sé qué situación difícil pudieras tú estar pasando el día de hoy. Este ejemplo nos ayuda, hermanos, a depender más de Dios. La amargura dará frutos de ira, frustración, quita el gozo de tu vida. La confianza y la dependencia a Dios nos van a ayudar a encontrar satisfacción de maneras que de otro modo no vamos a poder lograr. Y me pongo a pensar cuántas parejas que no han podido tener hijos el día de hoy han podido dedicar su vida a otros niños. Hay una pareja que estudió con nosotros en el seminario, un matrimonio. Igual ellos hasta el día de hoy no han podido tener hijos. Pero a mí me da mucho gusto ver el trabajo que ellos están realizando allá en Ocotlán. Ellos están trabajando allá en Ocotlán. Y de pronto veo las fotografías que suben de jovencitos que están con ellos, adolescentes, personas que han logrado rescatar con ayuda de Dios de las drogas, y tienen un buen grupo de muchachitos que están con ellos. Y yo me pongo a pensar, gloria a Dios por la vida de Joel y de Consuelo que están haciendo esto. Probablemente si Dios les hubiera dado hijos, estuvieran enfocados en sus hijos y no haciendo todo este trabajo. No lo sé. Dios sabe de qué manera o por qué permite o no permite hacernos o tener ciertas bendiciones. Pero si tú tienes hijos, dedícate a tus hijos y persevera en la enseñanza de tal manera que ninguno de ellos se pierda. Tenemos una gran responsabilidad. Eso que tanto anhelaba Zacarías y Elizabeth, a nosotros se nos ha concedido, ¿verdad? A veces los obstáculos no son callejones sin salida, sino nuevos giros en el camino. Lo que ellos habían logrado, hermanos, habían logrado mucho delante de Dios. La bendición fue más dulce cuando llegó, porque cuando por fin pudieron tener al niño, no tomaron este hecho a la ligera. Era evidente que aquel niño no era lo que son todos los niños, sino era un regalo de Dios. No era cualquier niño, era aquel que iba a ir en una misión de avanzada, preparando el camino de Jesús. ¡Qué bendición les da Dios a Zacarías y a Elizabeth! ¿Qué tal si ellos hubieran renegado? ¿Para qué sirvo en el templo? ¿Para qué? Dios hubiera cumplido su plan de todas formas. Recordemos, con ellos, sin ellos o a pesar de ellos, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. No lo olvides. Entonces, nosotros somos los que salimos perdiendo si no nos alineamos a los planes de Dios. El calendario de Dios, aunque en ocasiones es distinto al nuestro, es infinitamente más sabio. Veamos y valoremos lo que Dios hace en nuestras vidas. Muchas veces le hemos pedido a Dios en oración de forma insistente, que cuando Dios contesta nuestra oración lo vemos todo como si hubiera sido por casualidad y no le damos la importancia al obrar de Dios a nuestro favor. Observemos las maravillosas obras de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, tristemente puedo decir, me ha tocado observar a muchas personas que han llegado y han pedido: pastor, ayúdeme a orar por esto, pastor, por favor, estoy sufriendo, y si Dios me concede esto y quiero pedirle a Dios. Nos unimos en tu oración, le vamos a pedirle a Dios. Dios contesta, Dios los ha bendecido, Dios les ha contestado. Tristemente, muchos de ellos ya no están aquí. Y no porque estén en otra iglesia, ¿verdad? Están en otras partes. Observemos las obras de Dios. O a veces cuando Dios nos contesta, creemos que pues ya sucedió y ni modos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estuvimos en el seminario, ¿verdad? Yo decía, los demás niños del seminario tienen bicicletas, mis hijos no tienen bicicletas, y vamos a pedirle a Dios que
nos conceda esto. Nos hincamos con nuestros hijos y vénganse, vamos a pedirle a Dios que nos conceda este privilegio y que nos ayude. Gracias a Dios se pudo lograr, ya las compramos y bueno, ya tenían ellos para pasear igual ahí en el seminario, cuando de pronto dice mi esposa, así como le pedimos a Dios, sí, me acuerdo que ella fue la que tomó la iniciativa, ahora vengamos y agradezcámosle a Dios porque ya lo tenemos. Y vénganse, niños, otra vez, vamos a arrodillarnos delante de Dios y vamos a decirle gracias, Dios, por esto que ya nos concediste. Pero muchas veces el ser humano, nosotros mismos, pedimos y cuando Dios ya nos concede, seguimos la vida normal. Y hasta a veces creemos que fue por fruto de nuestro esfuerzo y no por una bendición de Dios. ¿Sí o no? Ya les conté lo de aquella señora que estaba buscando estacionamiento. Estaba la ciudad llena, abarrotada, así como se va a poner ahora en estos siguientes días. Y estaba la señora dando vueltas y no encontraba un lugar donde estacionarse, hasta que de pronto dice: Dios, ayúdame, por favor, quiero encontrar un lugar donde estacionar mi carro. Y sigue avanzando, de pronto adelantito ve un lugar ya disponible para que ella pueda estacionarse, y levanta la voz y le dice: no, ya no, Dios, ya encontré. ¿Se dan cuenta que a veces podríamos actuar de la misma manera? En vez de decir: Dios, gracias por contestar inmediatamente. ¿Sí o no? Ah, no, Dios, ya no. Ya pude yo. Creo que es una gran enseñanza y un gran ejemplo que podemos encontrar aquí en esta historia bíblica, hermanos. Observemos las maravillas, obras de Dios, y agradezcamos su bondad. Quiero terminar. Toda la historia de la palabra de Dios nos transmite definitivamente la certeza de que Dios cumple lo que promete. Recordemos, hermanos, tenemos que preparar el camino del Señor. ¿De qué manera? Ayúdenme, por favor. Cuando yo les pido que me ayuden, hermanos, es para que se nos quede un poquito grabado y durante la semana estemos reflexionando, estemos meditando y llevar a la práctica esto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a preparar el camino del Señor, hermanos? En primer lugar, cumple tu tarea, tus responsabilidades, todo con responsabilidad. ¿Tienes un ministerio dentro de la iglesia? No te des por vencido, continúa. ¿No tienes un ministerio? Acércate y pide y ve. Siempre va a haber algo que hacer, siempre va a haber algo en donde tú puedas servir a Dios. Y con responsabilidad implica que estemos a tiempo, que seamos diligentes, que no esperemos hasta que alguien nos diga. Tengamos cuidado. En segundo lugar, escucha la voz de Dios con atención. Dios sigue hablando, hermanos. No es de que Dios ya se olvidó de ti. A través de eso que tú estás viviendo el día de hoy, Dios sigue hablando. Escuchemos la voz de Dios con atención. Y en tercer lugar, observa las obras de Dios. Observa la obra de Dios. Nuestro caminar con Dios, hermanos, en nuestro caminar no debemos de suponer que todas las luchas que enfrentamos es una evidencia de pecado. Ya les dije, ¿verdad? No seamos prontos para juzgar cuando veamos que alguien está sufriendo. Elizabeth nos enseña a llevar a Dios nuestro dolor por las decepciones que sufrimos y naturalmente a llevarle también nuestra alegría. Zacarías nos enseña que de vez en cuando Dios instruye a los santos por medio de situaciones difíciles. Ok, ¿cuál fue el pecado de Zacarías? ¿Dudó? ¿Quedó mudo? Pero no porque Dios ya lo haya desechado. Dios sigue trabajando con sus hijos. Así como trabajó con Zacarías, también sigue trabajando con nosotros. A menudo las personas mantienen ciertas relaciones personales o siguen llevando a cabo acciones que saben erróneas, a veces en un sentido de victimización. Con ello justifican su alejamiento de Dios. No hay justificación. Prestemos atención a nuestro estado espiritual, hermanos, y renovemos nuestra confianza en Dios, preparando ese camino para Dios. Te invito a que avancemos juntos en este camino y que cumplamos así la ley de Dios. Acompáñame a orar, oremos juntos y pidámosle a Dios
que nos ayude a unirnos a su obra. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia que en todo momento nos acompaña. Aquí estamos, somos tu pueblo, somos tus hijos. Sigue hablando a nuestras vidas porque lo necesitamos. Gracias por cada hijo tuyo que está presente en este lugar el día de hoy. Sigue hablando a sus vidas, Padre Santo. Sigue fortaleciendo, sigue obrando, Padre Santo, en aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Que tu mano de poder, que tu mano de amor, Padre Santo, siga reconfortando sus vidas, que los siga ayudando, que ellos puedan sentir la paz que solo tú puedes dar. Bendito Dios, gracias porque eres bueno. Alabamos y bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.